Doctor Reinberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, agradeciéndole a todas esas personas que últimamente se suscribieron a nuestro canal, agradeciéndole a aquellas personas que han estado suscritos desde el principio, a los que se suscribieron en el intermedio, en fin, agradeciéndole a esa parte del pueblo dominicano que colabora con nosotros para seguir distribuyendo este material, este resultado de nuestras investigaciones, de cómo hacen los políticos y ese grupito del empresariado dominicano para sacarnos a nosotros, el pueblo dominicano, del bolsillo el dinero. También les recordamos que nuestro contenido se transmite a través de Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, lunes, martes, viernes, sábado. Señores, hoy tenemos un invitado de lujo, de adentro, de allá adentro de ese congreso. Aunque él empezó con muchos amigos cuando subió, pero después de que se sintió senador de la República, en serio, no le quedaron muchos amigos. Después de que empezó a, en realidad, defender al pueblo dominicano. Este caballero ha hecho de todo. Este caballero ha solicitado investigaciones, ha solicitado formación de comisiones, inclusive ha hecho protestas públicas y ha manifestado como ciudadano en temas tan vitales para el pueblo dominicano como la Barrigol, por ejemplo. Es una de las personas que tiene un pleito abierto contra lo que hace la Barrigol en República Dominicana y ha manejado varios temas. Tuvo una fuerte oposición a la renegociación del contrato de Aerodom, que eso es público, ahí están los videos rodando en las redes. Y como último, tiene una guerra abierta en cuanto a los abusivos precios de los combustibles. Y para hablarnos precisamente de eso, tenemos al senador Iván Silva, senador de la provincia de La Romana, a quien ustedes conocen, no por ser senador, sino precisamente por las redes sociales y que él ha llevado la legislatura al público, si se quiere, o su ejercicio legislativo al público. Bueno, pues te damos la bienvenida, Iván, y arranque. Gracias, Remberto. Gracias por esa introducción. Gracias por la invitación a este programa. Me siento muy halagado, me siento muy bien. Bueno, Remberto. Y nosotros bien de tenerte aquí. Tenemos muchos temas que acotar contigo, como la ley de extinción de dominio, sí, que te conocí precisamente por la oposición que hiciste a lo que era la ley de extinción de dominio, cómo se pervirtió en el Congreso. Fuiste a varios programas. Ahí fue la primera vez que yo te vi. Ya. Gracias. Bueno, el tema que traemos hoy, pues es el tema de los combustibles, de los hidrocarburos. Esa famosa ley 112-00, que es la ley de los hidrocarburos, que se suponía que en este gobierno, pues debió haber sufrido algunas modificaciones. Especialmente en la parte de lo que es la comercialización y la tributación de los combustibles. Tú sabes bien, bueno, que de hecho tú y yo tuvimos una acción en donde yo representé al pueblo dominicano, hice una labor de representación como amigo de la Corte ante el Tribunal Constitucional, amparado en el principio de aceleración de un fallo. Uh-huh. Tú recuerdas que ustedes como ciudadanos en contra de la corrupción, pues ustedes emitieron, le dijeron al Tribunal Constitucional, para decirlo de manera sencilla, le dijeron al Tribunal Constitucional que investigara los impuestos que tenían los combustibles, especialmente la gasolina. Uh-huh. Y pues a mí me tocaron en la puerta pues algunas asociaciones de motoconchos. Fíjate tú qué cosa más extraña esa. Claro. Los motoconchos fueron a mi puerta y me dijeron, ven acá, senador, pero usted que siempre está investigando y que usted siempre está haciendo cosas, ¿es verdad que la mayoría de esos impuestos que tienen los combustibles, especialmente la gasolina, pues son impuestos inconstitucionales? Es decir, que esos impuestos se colocaron 5 o 6 personas sentadas en una mesa y ellos determinaron, o ponle un impuesto de tanto, ponle un impuesto de por aquí, ponle por acá, y simple y sencillamente los gobernantes de los últimos 15
de los últimos 15 años, simple y sencillamente ellos pues se lo colocaron, esos impuestos. Y le dije, sí, mira, eso es cierto. Y ahí pues tú y yo nos comunicamos y fuimos al Tribunal Constitucional, hicimos una manifestación ante el Tribunal Constitucional para que se revisaran esos impuestos y que el pueblo pues no siguiera pagando. El motoconcho es el ciudadano que más gasolina consume en este país. Sí. ¿Tú sabías eso? Sí. Es una cosa increíble, pero Sí. los motoconchos en República Dominicana transportan alrededor de 3, 4 millones de personas cada día. Sí, así Oye, es. bien, ¿eh? Entre mujeres, niños, ancianos, enfermos, hasta sirven de ambulancia los motoconchos en este país. Sí, la gente cuando se va a revisar los hospitales públicos, tú lo ves con su yeso, que tienen el yeso encaramado en la pierna del motorista que va manejando y con la muleta puesto ahí mismo y son ellos que lo llevan y son ellos que lo traen, porque si no se te va ahí todo en pasajes de carro, aparte de que tú no te puedes montar en un carro si tienes un yeso puesto, es un clásico, eso es aquí. El servicio de transporte así mismo de los enfermos. Pues mira, nosotros en el Senado de la República, pues recibimos a través de la comisión a través de una de las comisiones permanentes del Senado de la República, que es la Comisión Permanente de Industria y Comercio y MIPYMES. Ahí llegó pues una propuesta del Ejecutivo para la modificación de la ley de hidrocarburos. Lo que pasó al final fue lo que pasa con la mayoría de las leyes, Humberto. La mayoría de las leyes en el Congreso de la República lo que hacen es que se van a dormir el sueño eterno. Primero pasan por un proceso. El primer proceso que ellas pasan es que vienen desde el Ejecutivo. No sabemos quién es que las diseña, quién es que las hace, pero vienen desde el Ejecutivo. Y en el Congreso, especialmente en el Senado de la República, que es donde a mí me corresponde, lo único que se le hacen es cambios gramaticales y semánticos. Ahí no se hace ninguna discusión para cambiar ningún artículo de las leyes que vienen desde el Ejecutivo. El Congreso, es decir, el Senado, lo que es una especie de sello gomígrafo de las leyes que parten del Ejecutivo. Entonces, lógicamente, esta ley, cuando llega ya al Congreso, pues nosotros hacemos una ponencia y y le pedimos a nuestros colegas senadores que analizáramos ciertos puntos de esa ley. Y uno de ellos, pues, es lo que es la parte de la tributación, que esa fue la parte que hicimos contigo, ahí la celeridad del fallo en el Tribunal Constitucional, que al final nosotros depositamos esa propuesta en el Tribunal Constitucional y no se nos hizo caso. La depositamos el 6 de diciembre. Y mire ya por la fecha que vamos y no hemos recibido ninguna respuesta, lo que nos obliga a volver de nuevo al Tribunal Constitucional. Y vamos a volver de otra manera, es decir, no vamos a ir de la manera como fuimos anteriormente. Ahora vamos a ir con un grupo de personas que se sienten afectadas por estos impuestos inconstitucionales que se le han puesto al galón de gasolina. En el Congreso, pues nosotros le dijimos a nuestros colegas senadores que hasta el momento la ley 112-00 lo que había hecho era enriquecer a grupos de políticos y políticos empresarios y empresarios políticos, que son los que se han beneficiado de todas estas cosas acá. Y hablamos de 7 puntos. 7 puntos importantes en la parte de la comercialización. Uno de ellos es, para decirlo en palabras sencillas, que la gasolina la tenemos nosotros que comprar en dólares, porque nosotros no producimos gasolina aquí. Aquí tenemos una refinería de petróleo ahí, pero eso es lo que es un parapeto, una especie de institución ahí fantasma que existe. Y para comprarla, pues tenemos que comprarla en dólares. Entonces hay una tasa, ¿verdad? Una tasa, nosotros vendemos la gasolina aquí, la comercializamos en pesos, tenemos que coger esos pesos, convertirlos en dólares, ¿verdad? Y esa tasa tiene un precio. Y se supone que en ese cambio
de peso a dólar para la compra de los combustibles, pues se supone que debe haber una licitación entre diferentes bancos y diferentes instituciones. Sin embargo, en República Dominicana hay una sola institución que es la que se encarga de esa parte que está ahí. Lo que hace que la tasa sea manejada a voluntad. ¿Cuál es esa institución? Hasta ahora no estamos completamente seguros porque creemos que es una sola institución y creemos que es el Banco Popular. Ya. Pero no estoy completamente seguro, pero es una sola. Al nosotros, en el estudio de la ley, pues una de las cosas... O sea que suponiendo que confirmemos posteriormente que sea el Banco Popular, podemos decir que se le está creando un mercado de divisa privilegiado por fuerza al Banco Popular en la adquisición del combustible de República Dominicana. Podríamos decir así. Y no importa cualquier otra institución que seas. Mientras sea una sola institución, exacto, sí. Estamos creando ahí un monopolio y en el monopolio, pues solamente un idiota no coge un monopolio y se aprovecha de él. Sí. Sí, eso es una cosa muy natural y muy normal. Aquí el problema está en nosotros, en la ley, ¿verdad? Que debe obligar a una licitación en ese punto. Sí, de quién hace la mejor oferta por dólar, claro que sí. Después está la otra parte que es la intermediación, es decir, tú tienes el dinero en la mano, pero tú tienes que ir a comprar el combustible al mercado internacional, ¿verdad? Entonces, para eso tú necesitas intermediarios. Y en la intermediación hay un costo, hay lo que se le carga a cada galón de bien sea de GLP o de gasolina, ¿verdad? Entonces, en esa intermediación no existe ningún tipo de controles. Es decir, los intermediarios pueden hacer negociaciones abiertas y colocar también más costo al galón de gasolina. Si ya tenemos dos, tenemos la tasa de cambio, tenemos la intermediación, ya el intermediario pues hizo la compra, ¿verdad? Compra el combustible, ahora ¿qué hay que hacer con el combustible? Tenemos que traerlo para la República Dominicana y normalmente se traen barcos. Entonces vienen los cargos de transporte, ¿verdad? Ese es número uno. Pero esa gasolina que viene traspasando los mares y que viene traspasando los océanos, tiene que tener un seguro, porque ese barco no puede viajar con todo ese combustible que contamina el mar, tiene que tener un seguro, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos puntos, dos cargos más. Número uno, el transporte, que tampoco se licita el transporte, no sabemos qué compañías son las que transportan el combustible, quiénes son los dueños de esas compañías, el cargo que se le hace por transporte, si hay algún control, si lo hay, si no lo hay, y después están las aseguradoras que nosotros hemos recibido información en el Senado de la República que por lo regular son fantasmas. Sí, son empresas fantasmas. Ellos ponen el precio que le da la gana. Si ocurre cualquier accidente en ese transporte, pues simple y sencillamente eso no va a tener ninguna responsabilidad. Es decir, al final es otro gasto, es otro cargo más que se le hace al galón de combustible y que tampoco tiene ningún tipo de control. Fíjate tú ya como todos estos puntos que nosotros, todo eso, lo que te estoy diciendo ahora lo hicimos nosotros en la comisión, Remberto. Nosotros empezamos a hablar de todos estos punticos en la comisión y que empezáramos a ponerle candados a todo eso. Después viene que ya la gasolina llegó a República Dominicana y ahora ¿qué se hace con la gasolina? Tú no puedes agarrar de un barco y llevarla a la bomba de gasolina, ¿verdad que no? No. Tú tienes que almacenarla. Ese es otro costo. Otro costo más que se le agrega al galón de gasolina, el almacenamiento. Que ese tampoco tiene ningún tipo de controles. Es decir, se almacena el combustible ahí. Si en este mes el dueño del almacén le puso un ejemplo, 50 pesos por almacenar el combustible, eso no tiene ahí no hay ningún control. Se puede poner 50 pesos, le puede poner 100 pesos, le puede poner 200, le puede poner 500, le puede poner lo que le dé la gana. Porque no existe tampoco ningún tipo de control. Esta ley 112-00 no habla absolutamente nada de los controles que nosotros debemos tener. Y después viene la otra parte, que es la comercialización. La comercialización en la República Dominicana, sí, desde los centros de acopio se va a las bombas de gasolina, ¿verdad? Y ahí pues se distribuye y ahí se le vende al público. ¿Qué pasa con todo esto? Porque yo quise
exponértelo, Remberto, de una manera sencilla, clara, que todas las personas que nos estén escuchando lo puedan entender. Y que déjame decirte una cosa. Yo manejé la parte de los impuestos en la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad de todas las modificaciones que se le hicieron a esa ley, que aumentaron groseramente los impuestos. Fueron dos leyes de Leonel Fernández, 2005 y 2006, leyes de compensación tributaria. Digo, porque como nos ahorramos unos cuartos con el Derecasta, esos cuartos había que compensarlos subiéndole los impuestos a los combustibles. Y la tercera, que fue el paquetazo fiscal del 2012. Pero yo no sabía las interioridades de lo que era la comercialización del combustible, que es de lo que tú estás hablando ahora. Y yo te oigo hablar a ti y yo voy moviendo el esquema y ya yo empiezo a entender por qué que hace 9 años que se le está pidiendo a Industria y Comercio que transparente cómo es que se llega al precio de los combustibles y nunca da una respuesta. No la ya yo empiezo a entender por qué es, porque la parte de los combustibles es calculable. Entonces yo siempre me pregunté, pero si la parte de los combustibles es calculable, porque ellos simplemente nos dicen, bueno, mire, este por ciento es para esto, este es para esto y este es para lo otro. No. Ya yo empiezo a entender cuál es la parte que tiene, aparte de la incondicionalidad de los combustibles, ¿dónde que está el secreto que ellos no quieren que todo el mundo sepa? Por eso fue que te dije, Remberto, al principio del programa, que vamos a hablar aquí de la tributación y vamos a hablar también de la comercialización. Sí, porque ambas cosas van de la mano y con ambas cosas es que se está estafando al pueblo dominicano. No, porque esto es increíble. Oye, se está oprimiendo al pueblo yo no dominicano. Sabía lo que tú me estás diciendo. A la franca te lo digo, yo no lo sabía. Esta es una parte, pero esto está en las interioridades de la ley. Es decir, esto está en una famosa fórmula para determinar el precio de los combustibles. Una fórmula que es una fórmula tan cínica y tan brutal que habla de otros gastos. Ya. Es decir, te ponen el transporte, la tasa de cambio, el seguro, el almacenamiento, la distribución, y te ponen encima de todo eso, también te ponen otros gastos, Remberto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Te lo voy a poner con el gas licuado de petróleo, porque lo que estamos hablando aquí, para que puedan entender, lo estamos hablando por la gasolina, pero también lo estamos hablando por el gas licuado de petróleo, para que ellos tengan bien claro eso. Por ejemplo, más de 70 pesos por intermediación, es decir, en el gas licuado de petróleo. Solamente intermediación, más de 50 pesos. En realidad el gas licuado de petróleo es algo bien barato en los mercados internacionales. $6, $5, $7 por ahí que anda. Nosotros aquí le hacemos una cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos, Remberto, tenemos que el gas licuado de petróleo aquí se vende por volumen. Pero en realidad, cuando tú lo compras por peso, es por tonelada que se compra. ¿Verdad? Una tonelada de gas licuado de petróleo cuesta tanto. Pero cuando tú vas a echar el gas, no te lo venden por peso. ¿Tú recuerdas cuando nosotros éramos pequeños? Tanta libra, un tanque de tanta libra. Oye, yo me acuerdo de eso. Es decir, que íbamos, ¿verdad? Con el tanque de gas, un tanque de lo poníamos libras. En un peso. Sí, así era. Eso se colocaba en un peso. Sí, era así. Pero de un momento a otro eso se desapareció. Ya en las plantas de gas no hay pesos. Se pone es por galón, ¿verdad? Se empezó a poner por galón. ¿Pero por qué se pone por galón? Porque este gas es un gas inflamable. Y con el calor se expanden más los gases. Entonces, cuando te lo venden por galón, te venden menos. Porque lo que tú hubieras recibido por el peso del tanque. Por el peso que tiene el tanque. Entonces, el gas licuado de petróleo, es uno que estamos hablando aquí que podría, la tonelada, podría tener unos $174, $175 más, es decir, de lo que cuesta. Es decir, son unos cargos entre los otros gastos y todas las otras cosas que le colocan a esto.
es una barbaridad, es decir, con el gas licuado de petróleo. Encima de que nos lo venden así, de esa forma, y que el gas licuado de petróleo tiene una parte que es el butano, que es el gas marcador, ¿verdad? Uh-huh. Se supone que debe haber una proporcionalidad entre el gas que tú utilizas, el gas que tú vas a utilizar para hacer tus cosas, y el gas marcador, que es necesario porque esos gases no tienen olor. Entonces, si hay un escape o lo que sea, tú nunca te vas a dar cuenta si no hay un gas marcador. Pero aquí le colocan, no hay ningún tipo de control con respecto al gas marcador. Es decir, encima de que te lo venden por volumen, también te ponen más gas marcador que el gas que tú vas a utilizar. Es decir, te lo mezclan y la proporcionalidad es mucho más alta y completamente diferente a la que debe ser, porque no existen controles. Nosotros no tenemos control en la gasolina. No sé si tú has visto por ahí un joven que tenía una máquina para medir el octanaje de la gasolina y todo eso, y que al final pues lo que ocurre aquí en este país con la gasolina premium es una barbaridad, y con la gasolina regular ni se diga, y la cantidad de sulfuros que tienen estos combustibles, porque tampoco nosotros encima de que se le ponen todos estos cargos al galón de gasolina, nosotros tampoco tenemos ningún tipo de controles. Es decir, una gasolina malísima, es decir, que no rinde para nada, y encima de eso que contamina todo. Es decir, tenemos aquí en el gas licuado de petróleo, y tenemos también en la gasolina, la falta de controles. Por eso tenemos una gasolina mala y tenemos un gas licuado de petróleo que se vende por volumen en vez de venderse por peso, y que encima de eso, el gas marcador, la proporción es mucho más alta que la que debería ser. O sea que le reduce la potencia al gas, creándote la necesidad de comprar cada vez más gas licuado de petróleo. Porque tú estás obteniendo por proporción del gas que crea la explosión en el motor o la flama, la mitad. Eso significa que para tú, vamos a suponer, si tú ibas a durar 1 hora para calentar algo por la intensidad de la flama, tú vas a durar 2 horas. Va a durar 2. Exactamente. Exactamente eso mismo es. Igual que si tú vas a recorrer con un galón de gasolina, tú vas a recorrer 30 kilómetros, vas a recorrer 40 kilómetros, vas a recorrer 25. ¿Por qué? Porque el octanaje no es el octanaje que te dicen que te están vendiendo. Pero déjame decirte. Y la calidad tampoco. Déjame decirte. Y la durabilidad de tu vehículo también. Si tu vehículo se te va a deteriorar más rápido. Sí, pero es que mira, yo tengo una V8. Y mi esposa, mi cuñado y mi cuñada se fueron al interior. Ellos se fueron en gas. Agotaron el tanque entero de gas. Yo tengo un tanque grande de gas. O sea, estamos hablando de pasando los 21 galones. Pero yo dejé la guagua con 1/4 de gasolina. Para que tú tengas una idea. Ellos echaron gas allá de nuevo, pero se le olvidó prender el sistema. Y ellos bajaron para ponerte una idea en distancia, de San Juan de San Juan de la Maguana a la entrada de San Cristóbal, y se le apagó el vehículo. Uf. Y ellos no se dieron, ahí fue que se dieron cuenta, porque me llamaron a mí, oye, pero esto se apagó. Digo yo, ¿qué fue lo que tú hiciste? Bueno, pues nosotros llenaron el tanque de gas, sí. Y le digo yo, ¿y lo prendiste? Y dice mi cuñado, ay, no. Y agarra y prende y sube de una vez el motor en gas. Oye bien, un tanque completo de gas comparado con 1/4 de tanque de gasolina en una V8, la misma distancia casi ida y vuelta. Uh-huh. Eso te da una idea física real de lo diluido que se encuentra el GLP aquí, como tú estás diciendo, ¿eh? Eso es inaudito, ¿eh? Eso tiene madre. Y encima de eso, si hace mucho calor, te van a poner menos. Porque se expande más el gas. Entonces, como te lo están vendiendo por volumen y no te lo están vendiendo por peso, el volumen cada vez, mientras más caliente esté el ambiente, mayor va a ser el volumen. Es decir, vas a tener menos gas. Menos la parte importante del gas. Es correcto, correctamente. Mamá. Sí. Entonces, nada, Remberto. Una de las cosas que se van a hacer y que se hacen en casi todas las reformas fiscales, pues es gravar la cosa que más se consumen.
para que la gente lo pueda entender, ¿verdad? La gasolina es una de las cosas que se consume constantemente, la comida es otra. Y después está un individuo, un ente social, que es el ente social que menos conflicto quiere tener, pero no porque no quiere tener conflictos, sino porque un conflicto le puede representar a ellos la vida o la muerte desde el punto de vista económico, que es la clase media. Ujú. La clase media, como siempre está con el agua hasta aquí, no se puede dar el lujo de meterse en una trifulca, en una protesta, dejar de ir a trabajar, dejar que su empresa deje de producir un día. ¿Por qué? Porque al final de mes la situación se le pone bien difícil. Entonces, estas son las tres cosas que van a ser afectadas grandemente por una reforma fiscal. El combustible, ¿por qué? Porque se consume muchísimo y es una buena fuente de ingreso para el Estado, para seguir esta fiesta de préstamos que tenemos ya 20 años con ella. No vaya a creerse ahora que lo estamos diciendo por este gobierno. No. Es una fiesta de 20 años. Es así, es así. Es una fiesta de 20 años. Es así. Entonces, pero ya llegó el momento de que hay que pagar los platos rotos. Y hay que pagarlos a través de estos rubros, especialmente el combustible. Pero el combustible no tener ningún tipo de candado, ya vimos la parte de la comercialización, no tener ningún tipo de candado en la comercialización, todos estos empresarios, políticos empresarios que manejan la comercialización del combustible en la República Dominicana, se van a aprovechar. Y si hoy se ganan 100 pesos, ellos con la reforma se van a ganar 200 o 300 más. Oye bien, Humberto, estamos diciendo lo que va a ocurrir con respecto a la comercialización. El gobierno, cuando venga la reforma, lo que va a hacer es ponerle más impuestos. No sabemos si los impuestos que le va a colocar van a ser esos impuestos así inconstitucionales como lo que tú y yo hemos estado luchando ante el Tribunal Constitucional, o van a ser impuestos que se van a poner y van a pasar todo el proceso del Senado, la Cámara de Diputados, etcétera. No sabemos cómo va a ser. No sabemos cómo ellos lo van a colocar. Lo que sí sabemos y creemos, Humberto, es que si le quitamos esos impuestos inconstitucionales al galón de gasolina, no va a ser necesario aumentar el precio de la gasolina. Uh-huh. Si le ponemos candados a esta parte de la comercialización, de compra, transporte, distribución del combustible, si le ponemos candados, no va a ser necesario que se suba el galón de gasolina. El galón de gasolina puede mantenerse igual, todos van a seguir en el negocio, es decir, los que comercializan van a poder seguir en su negocio, el que distribuye va a poder seguir en su negocio, ¿verdad? Y el pueblo dominicano no va a sufrir tanto. Solamente poniéndole candados a estas cosas y eliminando esos impuestos inconstitucionales. Yo sé que esa parte, que ahí me gustaría que tú abundaras un poquito, Humberto, para que ya la gente pueda entender lo que parte de tributación y comercialización con respecto al galón de combustible, y que esta tesis que yo estoy exponiendo hoy en tu programa, que es que cuando se haga la reforma no se suba el precio del galón de gasolina ni tampoco el de GLP, porque ya tienen cargos excesivos que son inconstitucionales y que van en detrimento del consumidor, en detrimento del pueblo. Es decir, ¿cómo le vamos a subir el precio a un galón de GLP si encima de eso el GLP no existe una calidad del GLP? Es decir, no hay controles en la calidad. Lo único que hay que hacer es controlar la calidad, número uno. Y número dos, la venta tiene que hacerse por peso, no hacerse por galón, como lo comprábamos nosotros cuando éramos muchachos. Sí. Es decir, si hacen esas dos cosas solamente, no hay que subir el precio del GLP. Y si se le quitan esos otros gastos y esos otros impuestos que se le han puesto 4 individuos sentados en una mesa,
nosotros podemos tener que tampoco sea necesario que se suba el precio del GLP. Déjame decirte algo con lo que yo me topo cada vez que hago una investigación. Nosotros tenemos un retorcido sistema económico. Y aquí el empresariado no es empresariado. No son personas que son hábiles haciendo negocios. No son personas que por su inteligencia, por manufacturar un producto cada vez mejor, por la calidad del producto que manejan, pues van aumentando su venta. Eso no existe en República Dominicana. Te voy a poner un ejemplo. La AFP. La AFP, en lugar de avanzar el sistema completo, lo que ha servido es para capitalizar de vuelta al gobierno en gran parte y empresa privada como César Iglesias, que tenía un informe de que iba a la quiebra. Entonces, ¿a qué yo me refiero? ¿Tú recuerdas que nosotros hicimos una ponencia en el Senado de la República Sí, con respecto a César Iglesias? Pero fíjate, cuando se venden las acciones de César Iglesias en la bolsa de valores, que la compran las AFP, una de las AFP que la compra es la de los RISEC. Ellos compran el activo del Nova Scotia, o del Scotia Bank, perdón. Tienen el banco. Junto con ese activo tienen la AFP, Crecer, si mal no recuerdo, o Siembra, una de las dos. Reciben un beneficio por manejar ese dinero ajeno. Pero ellos también son dueños de la compañía que coloca las inversiones en bolsa de valores. O sea que cobran otro %, de ese mismo dinero de la AFP por colocar acciones. Y ahora tenemos que las acciones compran acciones, que la AFP y esa compañía que coloca, que también es del mismo dueño del banco que maneja la AFP y la AFP per se, compra acciones para capitalizar una empresa que al final tenía a su vez préstamo con banco que tenía que pagar. Entonces, ¿cuántos brincos van? Se parece al esquema de los combustibles, como tú dices, cobra el del flete, cobra el del transporte, cobra el que agarra y comercializa, cobra el que coloca los dólares, cobra todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Tú te exprimiendo... Oye, y no estamos en contra de eso, Remberto, ¿eh? No estamos en contra de nada de eso. Es que no. Lo único que estamos pidiendo es que en cada paso de eso se licite. Es decir, que no puede ser una misma persona. No. Fíjate, la persona que compra el combustible no puede ser la misma persona que lo transporta, que tiene el seguro, que tiene el almacenamiento y que tiene también la distribución. Es decir, hoy en día, Remberto, con respecto al combustible... eso no es ganar. Déjame explicarte. Eso no es desarrollo económico de un sistema. Eso es estrangulamiento dentro de un sistema, claro, por el hecho de que el sistema no es autosuficiente. ¿Entiendes? O sea, si tú tienes una banca autosuficiente, los banqueros no quieren saber de ti, los banqueros no van donde ti. Los banqueros no van a embromar contigo. Si tú tienes una generación eléctrica autosuficiente, tú no bregas con esa gente no bregan con el gobierno, para ponerte un ejemplo. Sin embargo, ellos viven metidos en el gobierno precisamente porque como no son autosuficientes, tienen que sacar ventaja cada vez primiendo más el mismo mercado, porque es que nosotros seguimos siendo los 11 millones y nos vamos a hacer 12, 13, 14, hasta dentro de algunos 10 años más para adelante. Mira, nosotros tenemos información. Por eso es, óyeme bien, por eso es que aquí llega un momento en el cual, y ya yo he hecho 2 programas sobre eso, que no es que vamos a hablar de reforma fiscal, es que primero vamos a ver de la constitucionalidad de los impuestos que se aumentaron o se han puesto en las últimas 15 reformas fiscales de los 40 años, porque al final no solo el aumento del impuesto, sino el pago del impuesto de nosotros no ha generado ningún beneficio para el pueblo dominicano. Y si tú me estás diciendo que eso en los combustibles, que la sangre del comercio dominicano, y se esté estrangulando la sangre del comercio dominicano, entonces nunca va a haber un desarrollo del comercio dominicano que pueda recaudar la cantidad de impuestos que se necesitan para pagar los desastres en préstamos internacionales que se han hecho los últimos 20 años. Mira, en estos pasos de comercialización, Remberto, posiblemente solo haya 1 o 2 actores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quizá nada más hay uno. Y cuidado, eso solamente hay uno. Quizá nada más hay uno. Es decir, es tan brutal esto que posiblemente 1 o 2 personas o compañías o familias o políticos o lo que sea, porque la verdad es que yo no tengo esos datos,
sean los que manejen completamente todo lo que es la comercialización. ¿Por qué? Porque no existe ningún... Aunque en la ley hay una parte que habla de la comercialización interna, ¿verdad? De la distribución del combustible, que no puede haber un monopolio, pero estamos viendo ya que los mismos que lo traen de fuera, que lo compran, que lo aseguran, que lo transportan, también están distribuyendo, se están comprando compañías y están también distribuyendo el combustible. Es decir, lo compran fuera, lo traen y también lo distribuyen. ¿Tú te imaginas una cosa como esa? Es decir, eso no tiene ningún tipo, ahí no hay forma de tú poderlo controlar. Ni siquiera un gobierno lo puede controlar. Ni siquiera un presidente. Cuando ya un monopolio llega a ese punto, un presidente no puede hacer nada en contra de esos grupos. No lo puede hacer porque si se trata de hacerlo se queda sin combustible. Y un presidente que no tenga el respaldo del pueblo. Son cosas muy diferentes. Ah, bueno, sí. No me quería meter por ahí porque ese es otro tema. Es un tema que a mí me gustaría que después lo tratáramos. Que es, yo puse en un Twitter nuestro, declaré este gobierno un gobierno espurio, ¿verdad? Un gobierno que no tiene ninguna legitimidad. No la tiene. No la tiene. Ni ahora, ni en las elecciones pasadas, y todo el mundo pensó que era por la pandemia, porque no analizaron la tendencia constante de descenso en la asistencia del votante dominicano. Las últimas 6 elecciones. Vamos a ponerlo en palabras sencillas. En una mesa en donde votan 500 personas, ahora solamente fueron a votar 235 personas. Eso fue lo que votó. 235 personas. Cuando tú coges esos 235 personas, que es menos de un 50%, y tú lo distribuyes entre 3 partidos mayoritarios, el que ganó... ¿Es ilegítimo? Es completamente ilegítimo, señores. Es fácil, señores. En esa mesa de que debieron ir a votar 500 personas, solamente fueron a votar 230, y de esos 230 votos se repartieron entre 3 partidos mayoritarios. El que más sacó la mitad, es decir, sacó unos 120, 115 votos. Pero cuando tú ves la totalidad de las 500 personas, 115 votos, no hay absolutamente nada. Eso no te declara ganador. Y por eso nosotros mandamos ese Twitter, que fue un Twitter muy criticado. Déjame decirte, Roberto. Me dijeron de todo. Bueno. De todo, porque... aparentemente decir la verdad en este país es como una especie de afrenta. Bueno, afrenta para la persona que se está beneficiando del status quo. Que se está beneficiando del status quo, claro. Eso es así. Es una especie de afrenta. Hacen mucha bulla, pero ya se dieron cuenta de que son menos que una minoría. Sí, son menos que una minoría. Muy bullosos, pero son menos que una minoría. Eso sí, son muy bullosos. Y están obligados a hacer escándalo, a hacer bulla, porque la situación que está ya de hecho creada en el país es una situación bastante difícil para la persona que va a gobernar estos próximos 4 años. No voy a mencionar nombres, ni voy a poner partido, ni mucho menos, para que no se crea que estamos aquí en contra de un partido, para que de una vez empiecen a decir, porque está en contra de esto, está en contra de aquello. Nosotros estamos hablando de un mercado oculto que hay en perjuicio del pueblo dominicano. Sobre el manejo y venta de los combustibles al pueblo dominicano. Y esto es un asunto bien claro. Aquí no hemos mencionado partido, aquí no hemos mencionado presidente, aquí no hemos mencionado ninguna de esas cosas. Aquí lo que estamos diciendo, estamos analizando todo esto y proponiendo una tesis ante la inminente reforma fiscal, bien sea soterrada. Bueno, aquí va a haber problema, manito. Óyeme bien, Remberto, porque no sabemos cómo va a ser esa reforma. Si la van a hacer de forma soterrada o la van a hacer de forma directa. No. Porque tú sabes que hubo una especie de reforma en los últimos 4 años, de reforma fiscal, pero se hizo de manera soterrada. Es decir, se subió el doble de toda la cosa. Se le metió impuesto por aquí, se le metieron vainas por allí. Pero con esta aparente, yo no soy un experto en la materia, pero aparentemente va a haber problemas y va a haber que hacer una verdadera reforma fiscal. No. Lo hay desde ahora. Yo te voy a decir por qué. Luis prometió muchas cosas
que al él ver el nivel de abstención y todo el mundo darse cuenta, porque eso iba a pasar por abajo de la mesa, se quedaron callados. No, ganaron con el 50 y pico. Pero nosotros nos quedamos esperando el informe sobre la abstención. Y lo publica tímidamente el periódico El Nacional. Y ahí nosotros lo regamos en las redes y los otros estuvieron forzados a publicar. Y ahora todo el mundo sabe que el presidente de la República Dominicana tiene menos 30% de votantes que lo eligieron. ¿Qué significa eso? Que el 70 y pico por ciento, 71, 72 bajito, del electorado dominicano no votó por él. No. Eso cambia el escenario de hacer cualquier acto de fuerza, porque ellos saben que ellos están a 2 milímetros de salirse de ese palacio. Sí, señor. A 2. Sí, señor. Mira, una de las cosas que él prometió fue esta, la reforma de la ley. Pero que yo me acuerdo cuando él lo prometió en campaña, no. Y después un discurso. Él dio un discurso y mandaron la ley. No, pero déjame decirte. Él dice que depositaron un proyecto de ley precisamente para regular el mercado de la venta de los combustibles en República Dominicana. Lo dijo precisamente en una de sus rendiciones de cuentas, como una buena noticia. Se presenta ese proyecto de ley con 2 más. Pero se va a dormir el sueño. No, pero espérate que ese cuento interesante. Pero ese se presenta con la modificación de la ley de compra y contrataciones y la ley de fideicomiso público. Ay, mamacita. ¿Cuál fue el único? Volando pasó. Exactamente. ¿Cuál fue el único que se movió y por el que él se preocupó de esos 3? La de fideicomiso público. Sí. Sin embargo, las otras 2 leyes, ellos dejaron que perimieran ahí. Esas leyes se murieron. Sí, señor. En el Congreso. Sí, señor. Yo soy testigo de eso. Tan simple como eso. Ahora, fíjate en eso. Yo sí te puedo decir a ti, mira, yo vi cuando Ito Bisonó hace el video de la formulita, que todo el mundo lo coge a chiste, pero en realidad Ito estaba diciendo la verdad en el video. Pero Ito solo saca el cálculo de lo que él tenía a la mano en ese momento, que es la parte de los impuestos, que es la misma a la que se refiere Paliza cuando da su discurso en la Cámara, que dice que el pueblo se va a alzar, etcétera, etcétera, que no está muy lejos de la verdad ahora, con el problema que tenemos. Y él también se refiere a esa parte. Pero yo dudo que ellos 2 tuvieran conocimiento, al igual que nosotros no lo teníamos, de eso que tú estás diciendo ahora, de la estructura, del esquema, de lo que es la parte de la comercialización, la parte privada de los combustibles. Pero es que esta parte, Remberto, ellos tienen conocimiento. Mira, ahora lo tienen. Yo estoy seguro de que lo tienen. Ahora. Porque lo que pasa es que chocar con estos grupos que estamos ahora nosotros, que estamos tú y yo chocando, no es tan sencillo. No es tan fácil. Para ellos cualquiera. Para ellos que no tienen apoyo popular. No hay cualquiera que choca con estos grupos. Entonces, ventilar estas cosas y hacer esta propuesta al presidente de la República de que no hay ninguna razón ni ningún motivo de él subir los precios de los combustibles, que lo único que tiene que hacer es colocar candados aquí y eliminar los impuestos inconstitucionales que tiene el galón de gasolina y el GLP. Es decir, es una propuesta sencilla, ¿eh? Esto no tiene que ver con partido, esto no tiene que ver con nada, ni con Congreso, ni nada de eso. Es una propuesta que estamos haciendo política. Ante la reforma fiscal que se avecina y que es casi seguro y más que seguro de que estos rubros van a ser gravados. Si tienen que ser gravados. Entonces, para no grabarlos, para no grabarlos y no tener que subir los precios, porque lo vamos a grabar, no estamos diciendo que no lo grabemos, vamos a grabar los combustibles, pero no tenemos que subirle el precio si eliminamos los inconstitucionales, los impuestos inconstitucionales y manejamos esta parte del monopolio de la comercialización. Pero es que yo entiendo que antes de hablar de grabar un producto, tenemos que hablar del origen del precio de ese producto, porque no estamos hablando de un artículo de lujo, estamos hablando de combustible. Así es. Estamos hablando de combustible a todos los niveles. Combustible que consumen desde el más pobre hasta el más rico en República Dominicana. Estamos hablando de un objeto que se comercializa, pero que tiene un fin
netamente social, que es el desarrollo económico a nivel de movilidad del mercado de la República Dominicana, del cual se nutre directamente el Estado Dominicano para ejecutar la política pública. Entonces, eso en ningún momento podía ser un mercado que tuviera libertad, porque lo que ellos comercializan es una necesidad, no es un lujo. Así es. Sin embargo, por el miedo de yo no sé a qué, todo el mundo le sale corriendo al punto de que no se atreven a dar información de quiénes son las personas que ocupan cada uno de los escalafones de la cadena que tú estás describiendo. Óyeme, yo como congresista, como representante, a mí no me dan esa información. Pero no se le han dado a nadie. No me la dan esa Tú ves ese información. joven que tú mencionaste. Yo vi un programa que se hizo allá. Lo hicieron Ricardo y El Piro en Somos Pueblo. Con ese joven y su abogado, de que al negarle la información fueron al tribunal y el Tribunal Superior Administrativo le está ordenando a Industria y Comercio dar la información de un informe que ellos hicieron. Oh, ¿lograron algo del Tribunal Superior ¿De Administrativo? dónde? Sí. Pero Wow, tú sabes que tuvieron eso suerte. pero tú sabes que eso está sujeto a apelación, a casación, etcétera, Ya. etcétera. La apelación la conoce la Suprema Corte de Justicia y eso elige Henry Molina. De ahí a que eso se dé, ya tú sabes, ¿verdad? Pero lo cierto es que ellos lo que están pidiendo es un informe de una cantidad de bombas, de una evaluación de 600 y pico de bombas, cuáles vendían combustible adulterado y cuáles no. Industria y Comercio, que se supone que es la representación del pueblo a nivel de mercado, se negó a darle la información al punto que tuvieron que demandarlo. Mira, es bueno esa parte ahí de las marcas, ¿verdad? Que son las marcas Texaco, Shell, qué sé yo qué sé yo cuánto. Las marcas son marcas, ¿eh? Y las marcas tú te asocias con esas marcas, con esos nombres, con esos logos, y tú pagas por utilizar esas marcas y utilizar esos logos. Pero no quiere decir que lo que está en el logo sea el dueño. Un ejemplo, por ejemplo, el Hotel Hilton que está hecho, que hicieron allá en Caleta, en La Romana. El Hotel Hilton no es de los Hilton en realidad, tiene un dueño. Tiene un dueño, pero la marca le cedió el logo y el nombre. Tú pagas por eso, como un alquiler, como una especie de alquiler, pero en realidad el hotel es tuyo. Lo que pasa es que la marca en sí y el logo tiene en la área del comercio y de la propaganda, tiene un peso específico y te ayuda a tu negocio. No te vayas muy lejos. Entonces, eso mismo pasa para que la gente entienda que esas marcas y esos logos que tienen las bombas de gasolina, posiblemente los dueños de esos logos y de esas marcas sean empresarios dominicanos o empresarios extranjeros. Por ejemplo, el caso que nosotros también tratamos, que lo vamos a tratar aquí en este programa, el trato de Gilbert Villo. Sí. Que es el comercializa con Texaco, ¿verdad? Sí. Y esa es la que lo utiliza. Pero nosotros no sabemos si ese señor, encima de que vende con esa marca aquí en República Dominicana, también tiene transporte de combustible. Él tiene una compañía de transporte de combustible. Yo creo que se llama Goldstream Petroleum, una cosa así. Entonces imagínate tú que yo te deje, Remberto, que tú traigas el combustible, que lo almacenes y que encima de eso también tú lo distribuyes en tu bomba de gasolina. ¿Qué precio tú lo vas a poner? Pero que déjame decirte. Tú sabes dónde empezaron los... Oye los nombres. Tú sabes dónde empezaron los Vicini, los Bonetti, a hacer negocio con Gilbert Villo. Fue en los puertos de Haití. ¿Qué significa? Que él tiene acceso a transporte marítimo y aéreo, porque él también tiene línea aérea. Ay, mamá. Entonces, tú estás hablando de que Gilbert Villo tiene aquí el activo de la Texaco y es la misma persona que tiene capacidad de transportar el combustible que él mismo vende. Imagínate una cosa como esa. Pero eso que tú estás diciendo es tan cierto que aquí la mayoría de compañías la adquieren dominicanos y pagan lo que se llama el royalty, que es como quien dice el dinero de alquiler o el uso de una marca. Para que tú veas el caso más claro de eso. La compañía que regentea y que tiene ahora las acciones de Aerodome, Vinci Airports. Vinci Airports, la francesa, que es la que
tiene a su cargo más de 70 aeropuertos a nivel mundial. Ese es otro tema que tenemos tú y yo que tratar. Se llama Vinci Airports, ese, ¿verdad? Pero la compañía que tiene la concesión de Aerodome no es esa compañía. Sin embargo, hacen la promoción como que es esa compañía. Pues no, no es esa. Se fueron a Francia los dominicanos y los franceses. Hicieron una Vinci Airport dominicana. No, pero oye, hicieron dos. Fueron dos. Hicieron una Vinci Airports Atlántico. Atlántico, ajá. Y otra Vinci Hicieron Airport una dominicana. Vinci Airports dominicana. Sí. Y con esas dos compañías que no son la casa matriz Vinci Airport, compran la totalidad de acciones de Aerodome. Pero cuando ellos te promocionan a ti, ¿quién es que maneja los aeropuertos? Sí. Ellos te ponen la promoción como que es Vinci Airports, la casa matriz, la francesa, la que tiene los 70 y pico de aeropuertos bajo su control. Pero no es esa la dueña de Aerodome. Así es. Asimismo, te han hecho una serie de compañías aquí en República Dominicana que han adquirido bienes que son del mismo grupo, pero no te vayas muy lejos. Los Rainieri. Los Rainieri son el grupo Rainieri. La compañía que maneja el grupo Punta Cana, por ejemplo, no tiene el mismo nombre de la compañía de generación eléctrica de ellos, tampoco tiene el mismo nombre de la compañía de aviación de ellos, ni tiene el mismo nombre de todas las otras compañías de servicio que tienen ellos. Entonces tú piensas que tú estás negociando con diferentes personas, cuando en realidad tú estás negociando con la misma persona, que tiene la cadena completa. Si Fran Rainieri tuviera bomba de gasolina ya Fran Rainieri tuviera todo, y no es de dudar que ella esté planificando, si no es que lo tiene, mete una marca de gasolina que en realidad va a ser de él, porque lo único que tiene que hacer es pagar el uso de nombre comercial. Sí. Aquí hay una situación bastante delicada, Remberto. No, eso es asqueroso, que no es lo mismo. Eso es, tú eres muy educado. Eso es asqueroso. Y esto, aquí es donde entra la política. Solamente la política puede hacer que estas cosas cambien. Nosotros no tenemos forma humana de que esto cambie si no tenemos buenos políticos. Si no tenemos políticos que quieran defender los intereses de la nación. Eso se menciona, parece un cliché. No. Parece un cliché. No, ya entre tú y yo. Parece un cliché, pero yo entiendo que nosotros, el pueblo, ya tenemos la capacidad a nivel tecnológico de estructurarnos. Y te voy a poner un ejemplo para terminar Los sindicatos choferiles no hablaron con nadie para agruparse y organizarse. Y arrodillaron este gobierno, y ninguno es político. Arrodillado. Tú te buscas los dueños del país. Esa frase. Y te van a salir toda la primera plana de cuando los sindicatos choferiles ponían a Leonel Fernández a llorar. Y a Leonel Fernández. Porque ya lo convirtieron en compañías privadas y disolvieron todo. No, ellos no lo disolvieron. Ellos se quedaron con más del gobierno. No es lo mismo. Cuando tú metes un sindicato choferil a transportista estatal, no es que ellos se ponen mansos, es que ellos te quitaron ese pedazo. Es al revés. Pero los políticos, genios todo al fin, pensaron que ellos habían asimilado y disuelto el poder de los sindicatos. Fue al revés. Ahora hay que darle más. Ahora están pidiendo todos los corredores, que no es lo mismo a nivel nacional. Ese va a ser un tema que lo vamos a dilucidar. Claro que tiene que ver, mira, fíjate que también tiene que ver con los combustibles. Pero ojalá que nosotros podamos recibir el apoyo con respecto a este planteamiento que le estamos haciendo al Ejecutivo, que le estamos haciendo a este gobierno ilegítimo que comienza ahora el 16 de mayo. Para mí. Bueno, es el mismo. Esa es mi opinión. Es el mismo. Esa es mi opinión. Es decir, este gobierno que comienza ahora este próximo 16 de mayo es un gobierno completamente ilegítimo. Fue elegido por la minoría de los dominicanos. Y va a tener que tener mucho cuidado como pisa. No, ya lo tiene. Y este consejo ya lo tiene. Es un consejo sano que le estamos dando. No es necesario subir los precios de los combustibles. No, es que a mí solamente antes, con esto. Es que a mí antes de hablarme de impuestos solamente con y de precios, hay que decirme de dónde es que sale ese monto, de dónde, quién es que maneja toda esa parte que tú estás describiendo, quiénes son esas personas que manejan cada uno de los escalafones de esa cadena. Así es. Bueno, señores, por hoy
hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a tener más Iván Silva aquí, hablándonos de todo lo que él propuso en el Congreso, a lo cual se le hizo caso omiso, y de todas las interioridades de los manejos turbulentos que se dieron ahí adentro durante su legislatura. Por hoy lo dejamos hasta aquí y que el Señor los bendiga.